y llega este ratito de radio para hablar de cine. Lo hacemos de forma semanal. Ya saben, amigos oyentes, que es posible que a lo mejor en el día natural, en el vivo y en el directo, si se les escapa este programa, no se preocupen, porque en diversas franjas horarias también nuestra programación se repite y esos mejores contenidos. Y el mundo del cine también ustedes lo pueden encontrar en otros horarios. Hoy espero que dentro de un ratito puedan incorporarse el resto de nuestros habituales contertulios, nuestros habituales compañeros, directores de cine, pero de momento vamos a darle la bienvenida a Josep Vilageliu, que él es director de cine y ya está con nosotros otra semana más. Josep, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien. Parece que hoy estamos casi solos, porque a veces aquí nos montamos un guirigay con 5 o 6 personas, pero hoy estaremos así más tranquilitos. Bueno, vamos a ver si dentro de un ratito, pues también es verdad que aparece Basni Ramos y Abel Hernández. Ellos ya nos han avisado que iban a llegar con el tiempo justo, pero posiblemente no pudieran llegar al principio. Pero bueno, no pasa nada. Aquí están los micros abiertos también y en cualquier momento pues se pueden incorporar. Pero sí es verdad que vamos contando semana tras semana con invitados, con gente de lujo, y hoy vamos a tener como cineasta aquí al amigo Manuel González Mauricio. Manuel, bienvenido, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Pues nada, muy bien, aquí. Muchas gracias por recibir nuestra visita hoy en un tiempo de radio donde vamos a hablar un poquito de ti y sobre todo hablar de lo que haga falta. Como siempre decimos, el cine es tan amplio, son tantas cosas que una cosa nos llevará a la otra. Es seguro que en estas tertulias que son muy amenas, muy espontáneas y lo pasamos genial. Josep, hoy, ¿qué podemos decir del amigo Manuel González que llega a este programa? Hola, mira, la verdad que podríamos hablar mucho, porque pues en el tema de cine pues ha hecho muchas cosas y muy diferentes, ¿no? Yo lo conozco desde hace tiempo, no sé, lo conocemos por Mauricio, aunque supongo que sus amigos y tal lo llamarán Manolo, pero bueno, a ver, aquí estamos. Lo conocemos desde hace tiempo porque, claro, es uno un poco de los pioneros, ¿no? De los pioneros que quiero decir que ya empezaron... Es lo que tiene ser mayor, ¿verdad? Exacto. Sí, que vamos transitando de un sitio para otro. Entonces ya en el siglo pasado, ¿no? En los años 90, pues bueno, Mauricio pues se montó en su propia casa, ¿no? En el salón, ¿no? Se llenó aquello de ordenadores y empezaste por una cosa que se estaba iniciando y que fue un trabajo que se llamaba Santa Cruz Virtual, que no sé si fue un encargo tuyo o fue algo que tú hiciste por tu cuenta y lo vendiste o cómo fue eso. Sí, fue una iniciativa mía basado en fotografías antiguas de Santa Cruz. Y luego me lo compró, creo, el Ayuntamiento de Santa Cruz para las fiestas de mayo. Hicimos una especie de animación con aquello. Y fue así, yo creo que fue una de mis primeras incursiones en el tema del audiovisual, ¿no? Sí, siempre partí del tema de la animación generada por ordenador, que era lo que a mí me gustaba. Y eso era Sí, pero un poco de fácil. pionero, ¿no? Porque en aquella época había muy poca gente, sobre todo aquí en Tenerife, que se dedicase a esto, a la animación de ese tipo. Sí, no, en aquella época estaba yo solo, prácticamente, la verdad. Había gente que hacía animación tradicional, sí había algunos, pero animación por ordenador, la verdad que sí, que empecé yo prácticamente. Y eso es fácil, complicado, como eran aquellos comienzos, porque claro, me imagino que en aquella época hoy tenemos más ordenador y más programas, ¿no? Sí, no, aquello era un suplicio, aquello era un trabajo impresionante, vamos. De Además que echarle los horas y horas y ordenadores. horas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que la primera animación que pasé yo para que pudiera grabarse en un vídeo, pues tuve que mandar una caja de zapatos llena de discos, de disquetes, de aquellos, de los grandes, de los Ah, vale, 5,4. sí, los disquetes, Los tuve que aquellos, sí. mandar a Madrid para que me los pasaran a una cinta de vídeo, imagínate. O sea que era un ¿Y de qué trabajo año de estamos chino y de hablando, loco, Manuel? vamos. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90. Muy bien. Josep. Sí.
Sí, bueno, estaba pensando de que, claro, que la tecnología es que está cambiando a una velocidad que no nos damos cuenta, ¿no? Y ahora está de moda poner series en la televisión, en Netflix sobre todo, que de gente que se va hacia atrás en el tiempo, ¿no? Y bueno, se van hacia atrás, a los años 90, y entonces lo ves en VHS y dices, vale, sí, tal. Pero el otro día es que vi una que simplemente retrocedía 10 años. O sea, empezaba en el 2018, ¿no? Y se iban al 2008, ¿no? Y decían, bueno, vamos a hacer aquí vamos a comunicarnos, ¿no? Con pantalla tal entre unos y otros, y los otros se quedaban y decían, ¿y eso qué es? Y dices, pero ¿cómo puede ser? Uno se da cuenta ahora, ¿no? Pero da la sensación de que toda la vida hemos estado hablándonos con imagen unos a los otros, cuando resulta que hace 10 años, pues esto era casi ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, absolutamente. La verdad que sí, que a los ordenadores, vamos, mi móvil mil veces, el que tengo actualmente es 1000 veces más potente que el ordenador que tenía yo en aquella época. O sea, que imagínate. Esto lo podemos Bueno, y las comparar películas igual en que... 4K que se hacen ahora mismo, ¿no? O Sí. sea, es una cosa ya demasiado. 8K, ya estamos en el 8K con los televisores. Sí, además en animación Imagínate, el sí, tema es que la unidad de tiempo en animación es el fotograma. Y Claro. nosotros a lo mejor para generar un fotograma, pues tardaba el ordenador 2 horas, ¿no? En generar un fotograma. Eh, y sí, sí, imagínate, era Manuel, otra medida. lo veo igual que aquí en la radio, o Josep también lo puede comprobar, ¿no? Y los amigos oyentes, ¿no? Que muchas veces con esto de los móviles, ¿no? Que ya hoy salen, bueno, pues, como que ya no te hace falta prácticamente nada porque lo llevas todo contigo mismo, ¿no? Pero si hubiésemos tenido en aquella época, como aquí en la radio, ¿no? Que ha evolucionado también y todos los mecanismos digitales y demás, si hubiésemos tenido en aquella época todos estos adelantos, bueno, estaríamos hoy, gozando, ¿no? Porque lo de anterior más lo actual, imagínate, ¿no? Sí, sí, de todos modos también los inconvenientes también son un acicate también para la creatividad, ¿no? Tenía uno que ingeniársela y buscarse la vida y, y es una experimentación, ¿no? Es decir, si tú de repente en los años 80 te encuentras con un móvil es que tampoco entenderías nada, ¿no? Es una evolución natural que tienes que ir experimentando, porque pues, si no, no se entiende tampoco nada. Mira, aparte de esto, bueno, del 3D y todos esos inicios, pues luego pues tienes otro tipo de materiales en que te has metido, ¿no? Porque por otro lado tienes documentales, ¿no? Sí. No sé si animación o ya más clásicos, el documental, por ejemplo, Los Otros Canarios que veo aquí en el año 2000, y luego ya incluso cosas como videoclips con las ratas. Sí, sí, sí. Bueno, los videoclips sí sí los hacíamos con animación, pero sí era otro género y bueno, y hacíamos muchos anuncios también en aquella época, que en aquel momento el 3D pues era algo muy nuevo y te lo pedían para publicidad, ¿no? Y colaboré con muchas productoras haciendo yo la parte de animación 3D y videoclip, pero luego luego sí hemos hecho temas de series documentales para la televisión canaria y el documental es algo que siempre me ha interesado. Sí, quizá el más importante, quizá que has hecho más interesante, fue la serie de Hiroku, Los Defensores de Gaia, ¿no? Un largometraje de animación, de tipo Sí, medio ambiente. Sí, ese ha sido el proyecto más ambicioso, ¿no? Porque ahí ya no trabajaba yo solo, sino que éramos un equipo de 10 personas, que para un largometraje es irrisorio. Normalmente las producciones de un largometraje de animación trabajan cientos de personas, nosotros lo hicimos entre 10. Y sí, la verdad que es el proyecto más ambicioso, estuvo nominado a los Goya. Y nosotros antes habíamos hecho, entre 3 personas, habíamos hecho un cortometraje y nos nominaron a los Goya. Y entonces, y además tuvo una distribución internacional muy bestia, ¿no? Se vio en todo el ¿Sería mundo. La Noche de los Feos, quizá? Sí, la Noche de los Feos. Y entonces a partir de ahí nos creímos un poco, nos vinimos arriba, como se suele decir, y nos volvimos locos y nos metimos en un largometraje con 10 personas, lo cual era una locura, ¿no? Pero oye, lo logramos acabar, tardamos 4 o 5 años en acabarlo. Es lo que te voy a decir, ¿no? Porque esto es mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y 4 o 5 años sin contar el tema para conseguir el dinero para hacerlo.
Sí, tremendo, ¿no? Y ahí sí nos dimos, es decir, quedó algo que todavía se puede ver, es bonito, tiene un contenido en defensa del medio ambiente, muy relacionado con Canarias, es muy en boga en estos días, pero nos dimos un batacazo a nivel de taquilla, a nivel de distribución, porque nosotros sabíamos hacer películas, pero no teníamos ni idea de cómo era el mundo ese de los tiburones y de pues la hay mucha distribuidora. competencia, claro. Sí, no solo la competencia, sino saber quién es tu agente de ventas, quién te va a vender la película, cómo es el trato con los cines, las salas, ¿sabes? Ahí nos robó todo, Dios, ¿no? Quizá ahora es más sencillo, ¿no? De colocarlo en en streaming, ¿no? Sí, Con alguna cadena de estas. Hay más salida, sí, ¿no? sí, Hay más salida. exacto, sí. Ahora hay más salidas, Y de más todo lo posibilidades. que has Lo que hecho, hay es menos ganas para afrontar un proyecto del calado ese, ¿no? ya, y Claro. Manuel, de todo lo que has hecho, cuéntanos un poquito, porque claro, algunos habrán llegado muy lejos, te tendrás a lo mejor alguno que digamos, mira, este me identifico porque ha sido genial, lo guardo con mucho cariño, otros a lo mejor pues no han llegado tan lejos, pero están ahí, forman parte de uno, ¿no? Cuéntanos así un Bueno, poquito para que la gente pues la conozca verdad que esos títulos más o menos. La verdad que el cortometraje La Noche de los Feos, que es del 90 bueno, no, del 2000 poco, Te lo uno voy de a decir, los, 2006. sí, de 2006 es cuando, sí, es que una cosa es cuando lo empieza y otra cuando lo termina, Bueno, claro. en animación, ¿no? Sí, yo Sí, tengo marcado ahí que debe ser siempre cuando se estrena o cuando se da... sí. Ese, la verdad que muy contentos porque ya te digo, lo hicimos entre tres ahí en mi casa y con ordenadores muy sencillos y se vio en todo el mundo, ¿no? Se vio en todo el mundo, pues lo compró la Filmoteca del Ministerio de Asuntos Exteriores, aparte de todos los festivales en los que estuvo, era uno de los títulos que usaba la biblioteca de la sí, vamos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo ponían todos los institutos Cervantes y se vio en todo el mundo, ¿no? Y era un relato basado en un cuento homónimo, ¿no? De Mario Benedetti, La Noche de los Feos. Y yo estaba buscando, porque había hecho mucho de recreación arquitectónica, muchos anuncios y tal, y estaba buscando poder contar una historia con animación, ¿no? Además una historia para adultos y tal. Y me encontré con ese relato y bueno, y me empeñé en hacerlo en animación y la verdad que Funcionó. fue muy satisfactorio, porque cuando tú lees un relato y lo ves en imágenes y luego lo trasladas, hay veces que El te quedas problema satisfecho, ¿no? de esto es que, claro, mientras estás tú trabajando, sobre todo porque que son muchos meses trabajando en un proyecto de ese tipo, es que al mismo tiempo hay que comer. Claro. Al mismo tiempo me imagino que tendrías que estar ahí no. con trabajos para otra gente. Yo lo que gano en la universidad luego me lo gasto una parte en hacer cine. Es decir, yo no vivo del cine. Yo vivo porque trabajo aquí en la universidad y luego me puedo permitir el hobby ese, porque es prácticamente un hobby, aunque en ocasiones Es un trabajo. ha sido una empresa potente que ha contratado un montón de gente y ha generado economía y tal, pero no dejo de ser un amateur, por lo menos me considero bastante amateur, ¿no? Y la verdad que sí, La Noche de los Feos fue para nosotros pues descubrir que una obra que tú creabas en el bajo de tu casa entre tres pues podía llegar a cualquier parte del mundo. Y eso quizás ha sido el más satisfactorio. Y luego la experiencia del largometraje también fue brutal, ¿no? Un aprendizaje impresionante y de las 10 personas que colaboraron pues casi todas siguen en la industria de la animación al máximo nivel. Hay 3 que están trabajando en Londres en las compañías que hacen los efectos para las series de Netflix y para películas de Disney y de Pixar, es decir, están ahí, ¿no? Y en ese sentido fue un aprendizaje y una contribución, ¿no? A crear gente preparada. Que se guarda con cariño, ¿no? Sí, mucho. Seguimos manteniendo un grupo de WhatsApp en donde seguimos reivindicando, ¿no? Claro, por eso hay un poco de pioneros haciendo este tipo de trabajos, porque ahora mismo hay un montón de compañías con capital extranjero, ¿no? Radicados ya aquí en Canarias, pues haciendo, vamos, con una potencia, por lo que he ido leyendo, ¿no? Una potencia brutal en cuanto a trabajos en la animación, ¿no? Sí, el problema de los pioneros es que llegan
y no están las bases preparadas, no están las vías de distribución, no están los incentivos fiscales, llegan demasiado pronto, ¿no? Y entonces el tema del pionero es el problema que tiene, ¿no? Llegar muy pronto sirve para abrir camino para otros, pero para ti es una ruina. Sí, bueno, nos quedamos en lo que es la historia, ¿no? Sí, te queda la historia. La historia del cine canario, ahí estamos. Sí. Bueno, pero que uno no se arrepiente de nada, de todo lo que se ha hecho, sino al contrario, para nada. ha servido para ir poniendo esos cimientos hasta la actualidad, y por eso a veces echar la vista atrás tiene su satisfacción, tiene sus riesgos, pero la misión cumplida, porque dices tú, oye, hacíamos y nos la ingeniábamos como podíamos, pero el producto salía, ¿no? Hoy en día tenemos más cosas, que a lo mejor allí tardábamos X tiempo más y ahora lo hacemos, si hubiésemos tenido estos adelantos, pues en menor tiempo, pero es bonito tener lo de ayer y lo de hoy. No, absolutamente, para mí es un orgullo impresionante, vamos. Y si no hubiesen estado ustedes, pues no hubiésemos quedado sin nada. O sea que a darles las gracias a ustedes también por haber estado ahí y por arriesgarse, ¿no? Sí, precisamente ahora acabo de terminar una serie documental sobre José González Rivero, que es el pionero del cine aquí en Canarias. Y de bastante manera, pues termina uno identificándose con él, ¿no? Pues, en esa labor pionera, ¿no? Él en el cine, yo en el cine de animación en concreto, y es lo mismo, es decir, él era un pionero y como pionero pues abrió camino, pero no logró hacerse rico con esto. Y además que tenía proyectos de seguir rodando largometrajes, y se quedó con uno, se quedó con El ladrón de guantes blancos, que era como el primer largometraje de cine canario en los años 20, pero que él tenía una perspectiva industrial y que como creador de seguir rodando, y fue imposible, o sea, se quedó con ese esfuerzo y ahí terminó todo, ¿no? Aparte de los documentales. Sí, además terminas muy identificado con los cabreos que se coge el tío, porque al final cuando investigas para hacer un documental, pues te conoces a José Rivero casi como si fuera una persona conocida, ¿no? Próxima, y los cabreos que se cogía el tío y tal, pues en cierta manera me sentía yo muy identificado, ¿no? La falta de apoyo de las instituciones para un pionero, ¿no? Porque lo que hace un pionero es una cosa que parece de riesgo, ¿no? Puede ser muy bonita, pero como no hay antecedentes, pues es un riesgo, ¿no? Y además en cine, ¿no? Es decir, en 35 milímetros, en celuloide, que él mismo se lo revelaba el material en su propia casa, o sea, es una cosa de titanes, ¿no? Sí, el tío se cogía unos cabreos que yo me identifico mucho con esos cabreos, ¿no? Pero de todas maneras, ¿y cómo te has metido en un documental? Porque esto es un documental de alguna forma clásico. Y bueno, es un hombre importante dentro de la historia de Canarias, poco conocido todavía, que debería estar en las escuelas, debería conocerse de todo el mundo en los institutos o desde primaria, ¿no? Quién era el señor José González Rivero, pero ahora te has metido en un documental, digamos, como que has dejado lo que es la animación, ¿o sigues trabajando en la animación? Bueno, el documental tiene bastante tiene bastante. De recreación. Tiene animación 2D, precisamente que colabora gente que estuvo conmigo en el largometraje haciendo animación 2D, para reconstruir, por ejemplo, las partes más antiguas, ¿no? Que no hay fotografías ni nada, ¿no? Porque un trabajo de mucho tiempo, ¿eh? Sí, también sí. Nosotros los trabajos nos metemos en ellos a fondo. Y los vivimos, ¿no? Es que si no vamos, como digo yo, vamos hablando, recordando, y cuando no hay datos, pues buscar, por eso está la imaginación, ¿no? Es decir, bueno, pues lo podemos sustituir con esto, y si entramos aquí y allí, y al final va saliendo todo el puzzle, por decirlo de alguna manera, que es como debe ser, contarlo, lo más importante, ¿no? Sí, lo bueno es que de José González Rivero hay un libro formidable, un trabajo que hicieron Fernando Gabriel Martín y Benito Arocena, que es magnífico, ¿no? Y entonces, les ha servido de guía, ¿no? Lo editó el Ayuntamiento de La Laguna. A ver qué fue. Sí. Bueno, ya tiene sus añitos. Espera, que lo tengo yo delante. En el año 97. En el año 97 se editó ese libro aquí en La Laguna, y ahí está. Es que es un trabajo realmente formidable, ¿no? De investigación
de datos donde empieza con la familia, ¿no? Con casi los abuelos que estaban en Cuba, y luego llegó todo el tema del teatro leal, ¿no? Bueno, el otro codirector es Raúl Jiménez, ¿no? La película la haces con él, que no sé cómo se reparte la tarea ahí en esa codirección. Pues un poco como hacía Rivero con sus socios, que uno hacía más el tema de imagen, de cámara, de director de fotografía, y otro más además de investigación y de guión. Pero sí. Trabajo compartido. Sí, es compartido. Y la idea me vino precisamente de Raúl Jiménez Pastor. Yo no tenía muy claro meterme en ese documental, pero la verdad que después de leerme el libro varias veces y tal, me quedé prendado de la figura de este hombre. Pero primero fue la idea, ¿no? Y después apareció el libro, ¿no? Que tú no lo conocías, no lo conocías. No, el libro sí, yo sí lo había leído en su época, pero no lo recordaba. Tuve que releérmelo varias veces, ¿no? Y además el libro tiene el mérito precisamente de lo que comentábamos antes, de los medios que había en ese momento para investigar. Había que cuando hicieron el libro tenían que meterse en hemeroteca, con microfilm, mirarse periódicos a periódicos. Claro. Yo he revisado esas fuentes, pero claro, con los medios actuales, que puedo hacer búsquedas brutales, ¿no? Las bases de datos que hay online actualmente. Claro, está todo digitalizado, casi todo, sí. Y en días de y eso nos ha permitido hacer algunos descubrimientos que ir un poco más allá en la investigación, nuevos datos a los que no llegaron ellos, ¿no? Pero claro, todo sustentado en la base del trabajo de ellos, que es brutal, una calidad increíble. Sí, ya ves, me parece que han tenido ayuda, ¿no? De uno de los autores del libro, con Benito Arocena, que estuvieron en contacto y él les facilitaría pues los datos o estaría en las conversaciones iniciales, ¿no? No sé cómo fue la colaboración con Benito. Sí, Benito estaba asesor durante todo el rato para que no nos volviéramos locos en las investigaciones, y es uno de los entrevistados que más participación tiene en el documental, porque es el que más... Está como un hilo conductor, más o menos, ¿no? Como un hilo conductor, ¿no? Sí. Luego Fernando Gabriel coincidió que se había jubilado ya en la universidad y está viviendo en Brasil, y quería un poco olvidar ese trabajo y dejarnos a nosotros como continuadores de ese trabajo, ¿no? De todos modos he estado en contacto, ha visto ya algo de imágenes y es posible que todavía lo incluyamos en el documental, aunque sea con entrevistas a través de Zoom o lo que sea. Claro. Por completarlo, porque Fernando tiene que estar. Está bien, yo creo que tiene que estar ahí Fernando. Sí. Fue nuestro padre de toda la teoría y todo lo que podamos saber de análisis de películas y tal, se lo debemos a Fernando. Y esas clases y esas charlas que daba por ahí, que era incansable. O sea, Fernando podía estar hablando 2 horas seguidas con una memoria increíble y todo el mundo atento, y nadie se aburría en las charlas que daba Fernando, ¿no? Sí. Y podemos mirar un poquito al futuro, porque nos queda un poquito, como 10 minutos, y antes de que se nos vaya ya el tiempo, pues un poquito también hablar de lo que está ahora mismo en mente al margen de este documental y de otros trabajos que me imagino que estarán ahí, como decimos aquí por Canarias, en la gaveta o en el propio ordenador. Manuel, algo más habrá, ¿no? ¿Alguna sorpresa por ahí tendrá que haber? ¿Algún trabajo? ¿Algo? Hombre, ahí pensando, ¿no? Sí, yo siempre tengo 4 o 5 proyectos simultáneos en los que voy trabajando, y luego ver si hay suerte con las subvenciones, porque ya te digo, con ayudas y tal que se puedan conseguir, pues para ponerlos en pie, ¿no? Sigo trabajando en temas de patrimonio, en fotografía antigua. Ahora estoy precisamente menos relacionado con el cine y más con la imagen generada por el ordenador. Estamos haciendo una reconstrucción de la laguna, pero en 4 dimensiones, es decir, las 3 dimensiones espaciales te permite moverte por el espacio en 3 dimensiones, pero también en la 4ª dimensión, que es el tiempo. Es decir, puedes ponerte en una esquina de la laguna y cambiar, irte al plano de Torriani o llegar hasta la actualidad, ¿no?
Y Complicado eso y intentando. difícil, ¿no? Sí, porque requiere, sobre todo, no técnicamente, sino porque requiere un estudio de ver Claro. cómo han evolucionado los edificios en cada momento, ¿no? Y no de todos hay información, pero sí hay de bastantes, ¿no? Y lo bueno es que la laguna también se ha conservado hasta cierto punto, pues bastante de lo que había ya en el plano de corriente. Todavía existe algunas cosas y luego cambió poco a lo largo del 18 y del 19, y hay cosas que han llegado hasta hoy y no se las han cargado, al menos las falladas, ¿no? Luego a lo Menos mejor por mal, dentro sí se las han menos mal. cargado, ¿no? Menos mal, Sí, porque en otros sitios, pues ya tú vas y si miras una foto antigua o esas sí, imágenes sí, de que se rodó en su día, tú dices, uff, ¿y esto dónde es ahora? Porque esto era así sí, antes. sí, sí, Y la verdad que es una pena, ¿no? Que se hayan perdido esa imágenes, esa sí, visión, sí. ¿no? Que hoy en día estaría muy bonito. ¿Por qué? Porque la gente viene buscando, sí, lo moderno, moderno, vale, pero lo antiguo también tiene una auténtica joya y Sí, tiene, sí, y de hecho ese amor por el patrimonio viene también del documental de Rivero. Es decir, el documental de Rivero, los escenarios son de Tenerife y hay mucho de la laguna. Está, por ejemplo, la Plaza Adelantado con el mercado antiguo, no el último que tiraron, sino otro que había anterior. Y la verdad que ver la película del ladrón de los guantes blancos y buscar dónde se rodó cada plano y tal, tiene también su interés, ¿no? Bueno, es Y, que es con un acertijo, porque claro, intentaron hacer pasar la laguna por Inglaterra, ¿no? pues sí, 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 por Londres, sí, sí. Sí, sí, eso fue. Lo que es muy peculiar de Rivero es que no, mientras que el cine que se hacía en aquella época en España era el típico rollo regionalista y tal, él tenía una visión de cine internacional. Quería hacer una película tipo serie de las que veía él, de las que ponía él en el Leal. Quería Exacto. hacer cine comercial, americano o europeo, y nada de español regionalista, ¿no? Y en Bueno, eso era un pionero. estuvieron dudando, creo recordar, bueno, de haberlo leído, ¿no? De que tenían dos proyectos, uno Sí, regional y el otro, digamos, del cine de aventuras, que, ¿no? Los seriales, sí. que ahora están de moda, las series para televisión, pero esto es mucho más antiguo, ¿no? Sí, Ya, estuvieron ya hacían los... contemplando hacer uno tipo Guanches, con una leyenda Guanche y tal. Otra también, otra que era una novela también policíaca, muy del estilo del ladrón de los guantes blancos y el Sí, bueno, es ladrón. lo que le gustaba. Pero a él le gustaba, él lo tenía clarísimo, le gustaba, él se dedicaba a distribuir revistas y estaba muy influenciado por por el cine que de éxito de la época, y que no era precisamente el cine español, Claro, y además regionalista, me imagino que veía aburrido. que era lo que gustaba, ¿no? En este tipo de películas. Sí, sí, porque él era un pionero, pero él era sobre todo un industrial, y él lo que quería era conseguir hacerse rico con el cine. Claro, y por Lo otro tenía lado clarísimo. necesitaba dinero del cabildo en ese caso, y claro, el cabildo lo que sí le exigiría pues un poco de publicidad, de propaganda, ¿no? De Claro, lo que es Canarias para la atracción del turismo. Lo que pasa que en ese momento la gente que estaba en el cabildo decidieron no apoyar el cine, sino que se quedaron con la fotografía, porque la fotografía les pareció, a través de las postales y todo esto, que era mucho más efectivo para el tema de exacto. publicidad turística, ¿no? Pero luego esa idea de la película tradicionalista fue a parar a Gran Canaria, y allí se hizo La hija del mestre, incluso con la Ujú. propia ayuda de Rivero, ¿no? Sí, sí, Rivero vino ahí haciendo de cámara, y también era el que hacía los revelados y la edición, ¿no? Y esa sí era una película más regionalista, ¿no? Basada en una zarzuela, ¿no? Y tal. Y, y ¿Y la tú verdad que qué también tiene mucho... opinas, Manuel, un Sí. poco, como llevamos cortando un poquito ya, porque se nos va mirando Ujú. ya aquí, que Sí, tenemos sí. ahorita que despedirnos? ¿Cómo ves tú el futuro? Cuéntanos un poquito desde tu punto de vista de todo esto. Porque El aquí, futuro en Canarias... sí, a nivel de Canarias, a nivel de Tenerife, lo que tú puedas aportar, porque claro, tú tienes una visión también bastante amplia, son tiempos complicados, difíciles, cuesta mucho hacer cosas, no llegan los Ujú. dineros, hay imaginación, hay cosas para hacer, hay lugares aquí en Canarias que se pueden rodar perfectamente, pero claro, te Mira, ves muchas veces las con las tesis... manos atadas.
las tesis de Rivero, que la formuló hace 100 años, que decía que aquí era un sitio idóneo para rodar porque había variedad de paisajes, porque había un clima, por las condiciones y por las condiciones económicas también, que aquí era más barato hacerlo y tal. Siguen vigentes, son las mismas que siguen, las que están en la boca de los políticos, ¿no? Y yo sigo pensando que sí, que son ventajas que hay en Canarias para crear una verdadera industria, ¿no? El problema es que se ha apostado más porque vengan rodajes de fuera que por crear un tejido verdadero de industria canaria, ¿no? Yo creo que un porcentaje, por ejemplo, de ese dinero que entra por las producciones extranjeras debería dedicarse específicamente a producciones de Reinvertirlo gente de aquí. después, ¿no? De producciones de cine de gente de aquí. De gente de aquí, no por mí, porque a mí ya me queda poco en la industria esta, pero sí para la gente, porque hay mucho talento y muchas veces lo que falta es una oportunidad a la gente, ¿no?, para lanzarse. Luego ves algunos que se lanzan por su cuenta y tal, y han tenido éxito, como Ravelo o otros, ¿no? Pero yo creo que sí hace falta un apoyo, no tanto de los impuestos para la gente de fuera que viene a rodar, sino que parte de esos beneficios se dedican a un tejido propio de aquí, ¿no? Y creo que esa posibilidad existe y sigue aún vigente después de 100 años. Ojalá que alguien te oiga, como se suele decir. Pues Josep, vamos con los últimos instantes ya. ¿Te queda algo? Sí, bueno, un poco, yo sé que ese proyecto de largometraje documental sobre Rivero, en principio era eso, un largometraje, pero bueno, ya me dijiste que se ha convertido en una serie ya para televisión en ley de 3 capítulos, pero tiene ya ¿se sabe ya cuándo se la veremos este año o tenemos que esperar todavía? Hay que esperar, me falta la parte peor, que a mí me gusta producir, pero ahora me falta la parte de negociar quién lo va a poner y cuánto va a pagar por ponerlo, y todo el tema de ventas y tal, ¿no? Pero vamos, sería un disparate que no por lo bien que está la serie, que está bien, que está muy bien hecha, sino por la importancia que tiene el personaje para Canarias, que la Autonómica no lo pusiera. No sé, para mí sería un disparate, porque es un personaje que hay que reivindicar, porque no es solo el personaje de José Rivero, sino es también una época, ¿no? Es la época de los años 20, el primer tercio del siglo XX, ¿no? Antes de la Guerra Civil, antes de la República, que es una época muy olvidada y que yo creo que hay unos personajes ahí que hay que rescatar y reivindicar. Pues en la recta final, en Josep, hoy darle las gracias, ¿no?, a Manuel González Mauricio, ese cine de animación, por ser uno de los pioneros, por hacer todo lo que ha hecho, por lo que sigue construyendo, por lo que falta por llegar. Pues hoy ha sido un lujo, pero lo tenemos que invitar otro día porque el tiempo se nos ha ido volando. Llevamos ya 33 para minutos. mí de que existan estos espacios para hablar de cine hecho en Canarias, la verdad que me parece maravilloso. Pues Josep, sí, la verdad que aquí llevamos casi un par de años, o sea, todas las semanas ahí dale que te pego con el cine y hemos traído de todo, ¿no? Es decir, actrices, actores, directores, gente de música. Y bueno, me parece que era un programa así, por lo menos con la idea de que la gente conozca que realmente hay gente que hace cine aquí, porque este es el otro gran problema, Mauricio, que tú vas por ahí diciendo, hablas del cine canario y te miran y dicen, vale, la serie esa del Hierro, ¿no? Sí. Oye, pues cuente conmigo para lo que quiera, porque la verdad que ha sido un placer, y todo pues lo que sea muchas gracias por ayudar al cine en Canarias, perfecto. un lujo hoy con Manuel González Mauricio. Muchísimas gracias con este hombre, cineasta. La palabra lo dice, lo resume todo. Es un hombre que sin duda tenemos que volver a tenerle próximamente aquí en nuestros micrófonos, porque será para seguir repasando más datitos de los que habitualmente muchas veces tenemos, pero cuando empieza uno a hablar y hablar y hablar, llevamos ya 35 minutos y se nos quedan muchas cosas. Por lo tanto, hay una segunda oportunidad, Manuel, y vendrás otro día. Te lo prometemos, Encantado.
Bueno, Josep, dile Muy adiós bien. a tu buen amigo. Pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros y me imagino que algún día pues nos veremos por la calle, porque como todos vivimos en la laguna, pues todo es lo bueno de la zona esta peatonizada. Seguro. Cuando uno menos se lo espera, se encuentra a los amigos y dice, porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Dice, chacho, ¿y cuántos años? Y mire, ¿cómo estás? Y tal. Y cuando menos te lo esperas, te lo ves por ahí. Así que ese encuentro seguro que vas a tener un reencuentro para hablar de muchas cosas, porque ustedes dos son unas auténticas joyas en esto del mundo del cine, con muchas cosas para aportar. Josep y Manuel, un lujo hoy, ¿eh? Muchas gracias y hasta otro próximo día. A ustedes, muchísimas Un abrazo, Manuel. Vale, un abrazo a todos. Yo sé, pues vamos a ver, porque al final Abel y Basni espero ya la próxima semana Bueno, que pueda estar con nosotros. Ya nos contarán qué han hecho, porque ¿Sí? bueno, esto es lo que pasa aquí, ¿no? Que de alguna forma, si son cineastas, es que algo harán de vez en cuando, ¿no? Claro que Porque sí, y les a lo mejor la coincidió. gente piensa, sí, debe pensar, dice, bueno, pues estos cineastas que todas las semanas están aquí charlando, es que no hacen nada. No, sí hacen. Claro que sí. Y uno cuando a veces dice, tengo el móvil, y va a tener cobertura, pues lo pone y resulta que te llamamos y tú piensas que había cobertura y no había. Y después al final, cuando te mueves un poco con el móvil, empiezan todas las alarmas a sonar y dices, oh, pues yo esperaba que tenía cobertura. Pero bueno, no pasa nada. En la próxima semana los recuperaremos y seguramente seguiremos hablando de más cine. Gracias, Josep, Pilagelio, hasta la próxima. Vale, hasta la próxima semana, sí. Amigos oyentes, ahora seguimos con otros temas de la actualidad aquí en Radio Realejos, en la FM 107.9 y también en internet, en radiorealejos.com y en el Facebook y también en el canal de YouTube.